Huayna Calpa a cargo de la junta directiva, y en un segundo momento ya se estará desarrollando el taller de redacción. En tal sentido, compañeros, voy a ceder la palabra al compañero Elton Honores, quien se va a encargar eh, de iniciar, de presentar el círculo y de dar por aperturado este taller. Adelante, compañero. Bien, muchísimas gracias, compañera Mili. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Elton Montenegro. Reciban un cordial saludo a nombre del Círculo de Estudios Huayna Calpa. Agradecerles de antemano por su presencia y a la vez por el compromiso mostrado por adquirir nuevos conocimientos. Bueno, para tener una mejor contextualización de los círculos de estudio y de las distintas formas organizativas de los estudiantes universitarios, debemos dar una revisión histórica de cómo se han venido desarrollando. Bueno, desde 1992, durante el primer gobierno de Fujimori, ocurrió en nuestro país una represión sangrienta contra los compañeros estudiantes de la Universidad de La Cantuta. El mismo régimen que esterilizó mujeres, asesinó a miles de inocentes y desestabilizó la economía. Pero también cometió un segundo crimen casi invisible y aún vigente, que fue la desorganización de muchos gremios estudiantiles a nivel nacional, porque para una dictadura es mejor tenernos divididos y no juntos en la defensa de nuestros derechos. Esta fragmentación en lo que nos unió nos invita a no dejar impunes las pérdidas humanas y reivindicarlos, logrando nuestra libertad de asociarnos, fraternizar y debatir ideas por el bien común. En este momento nos encontramos frente a nuestras cámaras porque estamos convencidos que unidos podemos gestar grandes cambios, pero más aún porque algún día estaremos presentes para sentir en primera persona esta fuerza de joven o Huayna Calpa que nos reúne, inspirados en la lengua ancestral de nuestra resistencia indígena. Coincidir en este círculo de estudios no es una casualidad. Somos jóvenes que asumimos un compromiso desde ya para organizarnos y trascender en nuestro rol académico, compartiendo conocimientos, ampliando nuestras perspectivas culturales y sumando fuerza a la lucha por reivindicar derechos que beneficien a todos y todas. Este espacio no solo nos permitirá tener una buena vida orgánica interna, sino también externa, porque seremos personas con un amplio criterio, tal y como en definición nos corresponde como universitarios. En sí, la palabra universidad proviene de la universalidad del conocimiento. Por eso, somos seres integrales en formación, sentimiento y humanismo. Y estamos conformando un grupo interdisciplinario donde nuestros aportes se eleven a la criticidad racional y objetiva para generar corrientes de opinión dentro de la comunidad científica y así en la sociedad. Esta experiencia es muy importante para nutrir cada una de nuestras aulas de esa energía indagadora e investigativa que debe caracterizarnos. Tenemos el soporte de integración estudiantil como organización afín que se toma la paciencia de oír nuestras necesidades, ayudarnos a definir cada detalle estructural, facilitarnos la búsqueda de los ponentes y velar por la sostenibilidad a largo plazo de este grupo que nos necesita pensantes juntos y solidarios. Bueno, la necesidad por la cual nace este círculo de estudios es debido a que como estudiantes universitarios debemos estar académicamente bien preparados, pero sabemos que la universidad no siempre cubre con todas nuestras expectativas académicas. Por ello, la importancia de crear este círculo de estudios con la finalidad que nos ayude a desenvolvernos de buena manera durante nuestra vida universitaria. Nuestro círculo de estudios tiene un carácter académico, cívico-cultural, organizativo, en defensa de los derechos estudiantiles.
académico, para fortalecer nuestros aprendizajes y con esto hacer más buena nuestra estancia en la universidad. Cívico-cultural, para forjar una mejor identidad cultural y valoración por nuestros humildes orígenes de los cuales provenimos. Por ello, el nombre de nuestro círculo de estudios está en quechua, el cual nos quiere decir fuerza joven. Y finalmente, el carácter organizativo y en defensa de los derechos estudiantiles nos permitirá poder tener un mejor conocimiento de nuestros derechos universitarios, exigir que se nos respeten y cumplan para tener una mejor calidad de vida universitaria. Tenemos como objetivos promover actividades de diversas disciplinas para el desarrollo académico de la comunidad universitaria, difundir y promover actividades de carácter cívico-cultural dentro y fuera de la ciudad universitaria, generar actividades de formación y organización para la defensa de derechos estudiantiles y concientización estudiantil. Nuestro círculo de estudios lo constituyen estudiantes de diversas profesiones, los cuales asumen un compromiso para contribuir a la comunidad universitaria. Entre ellos tenemos al compañero Ayrton Esquivel, a la compañera Emily Salas, Fiorella Odar, Carlos Pisco, Wilson Llaro, Renson Tiznado, Fanny Bocanegra, Sonia Pascual, Olga León y mi persona, ¿no? Elton Montenegro. Bueno, dicho todo esto, esperamos que este sea un espacio que contribuya a la comunidad universitaria y solo nos queda mencionar que el trabajo por mejorar nuestra sociedad nos tenga siempre unidos. Huayna Talpa, Fuerza Jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería la presentación del Círculo de Estudios, compañeros. Espero que sea de provecho para cada uno de nosotros. Gracias, compañero Elton. El compañero es el responsable general del círculo. Ahora cedo la palabra a la compañera Emily Salas. Ella es la responsable de prensa también del círculo. Adelante, compañera. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Los saluda Emily Salas Gutiérrez, estudiante de la carrera de Educación Secundaria con especialidad en lenguas extranjeras. También miembro de la directiva, colaborando en el cargo de responsabilidad de prensa y redes sociales. Tomando en cuenta que los medios de comunicación no están nada ajenos a la construcción de nuestra formación académica y que, como bien sabemos, hoy en día las redes sociales influyen bastante en el sentido de que por medio de estas podemos llegar a más gente y también más gente puede llegar a nosotros, ¿no? Ya sea comunicando o compartiendo algún tipo de información o conocimiento y bueno, y todo esto de una forma más fácil y rápida, por supuesto. Sin embargo, existe una problemática que se vive actualmente, la cual no debería pasar desapercibida, en donde se habrán dado cuenta que no se da tanta prensa a los espacios educativos, no se le da la importancia necesaria a estos espacios que realmente contribuyen a nuestro aprendizaje o a su reforzamiento. En cambio, lo que vemos es que la concurrencia es más captada por otro tipo de información, de programas o de páginas que no tienen ningún fin educativo, ¿no? Y que prácticamente no nos sirven porque no tienen ningún beneficio. Y bueno, por eso es muy necesario que seamos partícipes de generar un cambio, ¿no? Empezando por nosotros mismos, claro. Es decir, tomando un papel activo en nuestra educación, haciendo un buen uso de estas herramientas, que muy fácil las tenemos a la mano. Así también es importante que el ser conscientes de que primero que todo es buscar o darle cabida a lo que nos ayude a mejorar y a formarnos integralmente. O sea, que no nos reste, como decimos todos, ¿no? Sino que influya de manera positiva en la búsqueda de un perfil de un buen estudiante y otra cosa muy importante también que es el perfil de un buen ciudadano. Y creo que esta fue la principal razón por la que personalmente acepté la oportunidad de ser parte de la directiva de este círculo de estudios, con el fin de colaborar, al igual que el compañero Elton y el compañero Ayrton, cada uno con su responsabilidad sí asignada, pero que finalmente los tres tenemos los mismos objetivos, y todo el círculo de estudios, claro. Por parte de la responsabilidad de la que tengo a cargo, uno de
de nuestros objetivos es tener nuestro propio medio de prensa, para que de esta manera todos los participantes nos sintamos más identificados y que tengamos la motivación necesaria para consolidar mejor esta gran iniciativa, ¿no? Y por supuesto también para ampliarlo, llegando a muchos más estudiantes que quieran interesarse en formar parte de esto. Y bueno, así que una vez más agradecer a los compañeros miembros de Huayna Calpa por su compromiso en la organización y realización de estas actividades, que justamente se están desarrollando para aportar o para reforzar sobre todo, ¿no?, lo que se nos enseña en clase, o lo que, bueno, en otros casos, aprender cosas nuevas que sin duda serán muy, muy útiles y necesarias en nuestra vida académica. Y así también darles las gracias a todos ustedes, compañeros que están aquí, para nuestra primera actividad del círculo, esperando cumplir con sus expectativas y ayudar a conseguir finalmente el producto que todos buscamos. Muchas gracias. Gracias, compañera Emily. Bien, ahora culminamos esta etapa, compañeros, con las palabras del compañero Ayrton Esquivel. El compañero ha asumido la responsabilidad de formación dentro del círculo. A su vez, es militante de integración estudiantil. Adelante, compañero. Bien, buenos días con todos. Gracias por darse cita a todos los participantes que se han congregado a esta sala de Google Meet, este primer evento de este Círculo de Estudios Huayna Calpa, ¿no? Un espacio recientemente constituido en la cual se me ha delegado, ¿no?, la responsabilidad de formación en conjunto, ¿no?, con distintos estudiantes de diversas profesiones, de diversas facultades, ¿no? Es una responsabilidad muy, muy importante esta, la de formación, en todo espacio, ¿no?, grupo de estudios que se constituye o que se crea, ¿no? ¿Y por qué resaltar este espacio, este aspecto de la formación? Justamente porque en estos espacios que se crea el estudio, la formación que se da de una manera distinta que la que se nos presenta o la que se nos manifiesta en las aulas universitarias, ¿no? Dentro de las aulas universitarias podemos evidenciar mayoritariamente que recibimos una formación más vertical, ¿no? Más vertical en las aulas universitarias, ¿no? Donde básicamente la figura preponderante es el profesor, donde la idea del profesor es la única válida, se suele decir, y prácticamente los estudiantes solamente reciben nomás aprendizajes. En ese sentido, no hay no se genera mucho debate, no se fomenta el debate entre ideas de distintas posturas, no, bien se asume la postura válida y única, mayoritariamente la del profesor, ¿no? Entonces, estos espacios, estos círculos de estudios, o grupos de estudios que se constituyen en las universidades, básicamente se da una formación o un estudio de manera diferente, ¿no? Un estudio de manera horizontal entre los varios miembros que conforman el círculo de estudios, en la cual pueden debatir libremente ciertas temáticas, ciertas disciplinas que van a contribuir a su formación académica dentro de su vida universitaria, ¿no? Es por ello que este espacio también del círculo de estudios no solo se ha creado con un fin netamente académico, como ya lo había indicado el compañero Ayrton Montenegro, ¿no?, sino también que tiene un carácter cívico, cultural, ¿no?, un carácter también organizativo en cuanto a materia de defensa de derechos estudiantiles. Y hacer brevemente aquí, ¿no?, ¿por qué también tiene un carácter cívico-cultural?, ¿no?, porque justamente buscamos fomentar los valores justamente que necesita la ciudadanía hoy en día, ¿no? Como vemos, estamos inmersos en una crisis no solamente sanitaria, sino también una crisis política, donde básicamente nuestros gobernantes, nuestras autoridades están inmersos en actos de corrupción, en cosas por el estilo, ¿no? Y justamente son esos personajes que salen de la misma universidad, ¿no? Salen de las mismas aulas universitarias. Entonces, cabe preguntarnos qué estamos haciendo dentro de la vida universitaria y por cuál personajes egresados salen en escándalos de corrupción o etcétera, ¿no? Entonces debemos fomentar justamente la ciudadanía, fomentar, reivindicar nuestra cultura también, que es un carácter que tiene este círculo de estudios, y también fomentar, ¿no?, la concientización en materia de defensa de derechos estudiantiles, ¿no? Hasta ahí nomás brevemente, para no alargar mucho esta presentación. Bienvenidos nuevamente todos. Hacemos también un llamado a todos los estudiantes a
a que también creen sus propios espacios de círculo de estudios, ¿no? Ya sea en la facultad que se encuentren, o si en el caso fuera posible, ¿no? También dentro de este espacio de círculo de estudios de Huayna Calpa, hacemos también la invitación a todo estudiante que desee pertenecer a este espacio y desee contribuir un poco más a la formación académica y cívica cultural de los estudiantes de la comunidad universitaria, ¿no? Con ese sentido, voy a dar pase en todo caso al compañero, voy a dar la presentación, ¿no? De esta primera actividad que como Círculo de Estudios estamos organizando, que son los talleres de redacción, que estará a cargo del compañero Ángel Flores, que es docente de lengua y de literatura de acá de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? No sin antes, ceder la palabra, por último, a la compañera Mili García, que estará a cargo de la moderación de este evento. Esperamos cubrir las expectativas con este primer evento y que esperemos también que sea de muy beneficio para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bien, compas, una vez que se ha hecho la presentación del Círculo de Estudios, Huayna, del Círculo de Estudios, Huayna Calpa, a cargo de los responsables, vamos a pasar a la segunda fase que consta ya de el desarrollo de la exposición del taller de redacción en sí. Tenemos aquí la presencia del compañero Ángel Flores, quien va a dictar esta primera sesión. Él es docente de lengua y literatura, también es integrante del Círculo de Estudios Llama Roja, bueno, entre otras responsabilidades que tiene el compañero. Acerca de la metodología, compañeros, primero habrá esta exposición. El compañero va a exponer en un segundo momento. Ustedes podrán hacer las preguntas acerca de lo expuesto. Se les recomienda apagar sus cámaras y sus micros en tanto se está desarrollando la exposición, pues para mejorar la conectividad, ¿no? Y que todos podamos escuchar de buena manera el desarrollo del taller. Entonces, compañeros, tengan en cuenta eso. No olviden que pueden ir haciendo sus preguntas en la medida del desarrollo de la exposición que al final se va a responder. Y bueno, finalizamos con las palabras de cierre. Bueno, sin más preámbulos, compañeros, voy a darle pase al compañero Ángel Flores. Bien, no sé si puedo compartir, si estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo todavía, Aún no. Todavía. compañeros? Esperamos un momento, Aún está está cargando. cargando Cronos. Ujú. Ya. Bueno, compañeros, muchas gracias por invitarme al primer taller. El compañero Ayrton me manifestó que ahora que estamos trabajando todos desde casa o que también estamos estudiando, en el caso de ustedes, en el que están estudiando, se ha visto la necesidad, con más ahínco todavía, de revisar nuevamente algunas cuestiones de redacción, ya que se suele dejar bastantes trabajos de este tipo en lo que son la modalidad virtual, ¿no? En lo que es la modalidad virtual. Ahora, el tema de la redacción para un estudiante universitario y en realidad para un profesional es muy importante a lo largo de toda su trayectoria, desde toda su trayectoria académica o también, valga la redundancia, profesional. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajos, como ya les he dicho, se hacen mediante la redacción, porque los resultados de una investigación se dan mediante un trabajo escrito y porque como trabajador también una vez egresado, vas a tener que redactar documentos, redactar informes, redactar un sinnúmero de textos que son necesarios que aprendas a escribir. Ahora, lo que también es cierto es que en nuestra educación secundaria muchas veces no se le da mucha importancia
al curso de comunicación, que es en donde las cuestiones básicas para poder redactar con propiedad deberían darse, ¿no? A veces se le da más importancia a números o a letras, en las mismas academias te lo dicen, ¿no? Y se deja mucho de lado el tema de aprender a escribir bien. El compañero Ayrton me dicen que hay esa necesidad y por lo tanto yo en esta primera sesión quiero que se logre dos cosas y me parece que también sería lo que a ustedes les beneficia. Primero, recordar algunas nociones básicas de estructuración textual, de los tipos de texto que hay, de cómo se estructuran y cómo se planifica la redacción de un ensayo, de un artículo o de un texto en general, para luego pasar quizás a cuestiones más específicas propias de las actividades en las que ya están inmersos día a día. Si ustedes después tienen alguna consulta de tipo, de tipo específica, de repente por algún trabajo, alguna dificultad que han encontrado, me la pueden hacer saber por el chat y yo gustosamente la responderé al final. Bien, entonces cuando estamos hablando de redacción, estamos hablando en realidad de escribir textos, pero también en el contexto universitario, más que todo hablamos de redacción académica. Y cuando hablamos de redacción académica, tenemos que tener en cuenta que hay dos componentes ahí. Primero, que es la investigación necesaria, muy necesaria, para poder redactar, la investigación previa. Y dos, la escritura propiamente dicha. Entonces, si hasta revisamos quizás un poco la malla curricular, veremos que en la redacción académica van a entrar a jugar prácticamente dos cursos. Al menos cuando yo estudiaba era así, ¿no? La metodología de la investigación y el curso de lengua española. Tenías que tener los conocimientos gramaticales y ortográficos, pero también tendrías que saber investigar, hacer fichas, tomar apuntes, subrayar bien, seleccionar la información, procesarla, manejar las normas APA, porque si no, la redacción académica no tenía las cualidades que se requieren para conseguir un trabajo serio. Entonces, se unen ahí dos necesidades. Conocer bien las herramientas de la lengua, pero también conocer bien todos los instrumentos de investigación posibles que tengamos a nuestra mano. Y el manejo de fuentes confiables, que también es muy importante y que de repente en esta situación, si es que contamos al menos con una conexión a Internet que nos ayude, podemos tener cierta ventaja en el sentido de que podemos agrupar diferentes fuentes de cuales consultar. Ya hablaremos un poco de eso en la presentación. Entonces yo voy a hacer algunas nociones básicas, voy a darles también algunos consejos, les voy a mostrar un planificador que pueden usar para cualquiera de los textos que de repente tengan que redactar. Y vuelvo a repetir, ¿no? Si hay algo más específico, lo conversamos al final. Bien, entonces, cuando hablamos, ¿qué tipos de textos necesitas escribir? Normalmente, y aquí por favor me corrigen por el chat si me equivoco, normalmente lo que necesitamos en la universidad, y de repente ya posteriormente es un ensayo, una monografía, o una monografía pequeña, o una tesina también, ahí me faltó quizás, en algunos cursos te piden, la tesis al final de tu carrera, el informe académico, el artículo académico, la reseña, pero no me refiero a una reseña de película o de libro, que también puede, o del libro literario, que también puede ser en los casos de los chicos que estudian lengua y literatura. Si no me refiero más que todo a veces a la reseña académica. No sé si ha pasado, o si les han dejado, que un profesor te dice, bueno, vamos a leer este trimestre este libro, entonces necesito que lo lean y que en 2 semanas me traigan una reseña de los puntos principales que trata el libro. O en una semana te lo pueden pedir, ¿no? Entonces es necesario también tener en cuenta que esta modalidad es necesaria. Pero, ¿por qué traigo a colación los tipos de textos? Porque muchas veces, y yo lo he visto, hasta los profesionales y los profesores se equivocan en diferenciar uno y otro. Piensan que la monografía y el ensayo son lo mismo, solo que uno es más extenso que el otro. Piensan que la tesis y el ensayo también son lo mismo, o que el informe académico con el artículo académico puede considerarse de igual forma, y en realidad tienen características específicas que los diferencia como tales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué diferencias pueden tener.
Bien, si yo tengo, por ejemplo, un texto narrativo, obviamente la intención comunicativa no va a ser otra que contar, narrar un hecho, detallar una anécdota, detallar un suceso, y puede ser ficticio o no ficticio. Una novela, un texto histórico, por ejemplo, es narrativo, porque te va contando hechos, obviamente con su correspondiente interpretación, pero al final de cuentas está contando un hecho. Periodística, un texto periodístico también obviamente es un texto narrativo. Es más, aquí hay como una suerte de texto oído, porque va a manejar algunas herramientas periodísticas, pero también técnicas literarias, con lo cual hasta se puede complicar un poco el asunto. Biografía, porque también es una sucesión ordenados de hechos que va componiendo un relato, un texto narrativo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que son estos tres campos los que dividen a los textos en general y que según cómo esté su estructura, yo puedo manejarlos para después escribir. Exponer o presentar sería la intención comunicativa, por ejemplo, el texto expositivo. ¿En dónde se da esto? En una entrada de enciclopedia, por ejemplo, de diccionario, donde solamente se presenta información sin ningún tipo de subjetividad. Ahí está la primera diferencia, por ejemplo. En cambio, en un texto narrativo sí hay subjetividad. Hasta en el texto histórico, por más que te digan que no, que ahí no hay subjetividad. Eso ya es imposible decir que no. A la simple selección de hechos en el relato histórico ya implica subjetividad, por ejemplo. El informe académico, que es la presentación de ideas y que muchas veces es la recopilación de ideas de otras fuentes, de fuentes de primer orden o fuentes de segunda orden, que uno va consultando para armar quizás un resumen sobre un tema en específico. Por ejemplo, ¿no? Te pueden pedir el proceso de administración. Entonces tú consultas diversas fuentes, quizás 2, 3, 4, 5 libros, algunos artículos académicos, algunas conferencias, y el resumen de ello, porque solamente vas a exponer ideas eh, sin dar ninguna apreciación hasta el momento, es tu informe académico. Y bueno, la monografía, que es la respuesta a una pregunta planteada, pero se trata de ser lo más objetivo posible al responder la pregunta. Y en el caso de los textos que se destinan a convencer o a persuadir al lector, se llaman textos argumentativos. Y esos son, por ejemplo, el ensayo. La tesis, si bien sí esto es un texto argumentativo, pero tiene un poco más de rigor académico para demostrar una postura o una hipótesis. Y el artículo de opinión, que muchas veces es un texto periodístico que abunda en diversos medios de comunicación, que intenta influir en la opinión colectiva de las personas con diversas ideas sobre temas de coyuntura. Vuelvo a repetir, por más que esto parezca que quizás es muy trillado o que es muy simple, en realidad, si yo tengo en cuenta qué tipo de texto es el que voy a tener que escribir, pues ya puedo entender, por ejemplo, cuál va a ser, cuál va a ser la intención. Y si tengo la intención, entonces puedo más o menos planificar cuál va a ser la estructura y cómo lo voy a redactar. Por ejemplo, si mi objetivo simplemente es contar, de repente puedo contarlo en primera persona, novela periodística, en una crónica, y entonces implica subjetividad. Pero si mi objetivo es exponer, ya no puedo usar, por ejemplo, la primera persona, definitivamente. Tendría que usar la tercera persona gramatical, siendo lo más objetivo posible. Y obviamente introduciendo citas para reforzar un poco más la idea. En convencer o persuadir, ahí hay dos posibilidades dependiendo del texto. Por ejemplo, en el caso de un ensayo, yo puedo redactarlo en primera o en tercera persona, hay esa libertad. En el caso de una tesis, no, tercera persona. Pero en la tesis, sí deja que tu postura se evidencie un poco más con respecto a los argumentos que vas dando. Y en el artículo de opinión, nuevamente hay esa libertad. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta las tipologías. Si yo no tengo en cuenta las tipologías, no sé, por ejemplo, ni siquiera qué persona gramatical utilizar en los diferentes tipos de textos. Y eso es muy importante. Les digo, algunos de repente que ya tienen experiencia escribiendo dirán, eso es muy sencillo. Bueno, sí, lo es, pero les voy a repetir. Yo he visto como profesor entre colegas, y no solamente colegas en Perú, sino de diferentes partes de Latinoamérica, que les ponen un examen para
identificar diversos tipos de textos y caen como si fueran novatos, en realidad. No pueden identificar una carta de un post de un blog, por ejemplo. Les resulta complicado. Entonces, tener esas sutilezas en cuenta nos ayuda a ordenarnos un poco más con respecto a los textos que redactar. Bien, a ver, la estructura textual entonces va a variar de acuerdo al tipo de texto. Si yo tengo un expositivo, tengo la introducción donde expongo el tema, explico de manera general de qué va a tratar, hago un desarrollo de los subtemas en el cuerpo, ¿no? Y hago una conclusión. Si tengo un texto narrativo, pues bueno, me guiaré en inicio, nudo, desenlace y ordenaré los hechos según convengan, situación inicial, conflicto y resolución del conflicto. En el argumentativo, obviamente, en la introducción va a ir mi tesis, es decir, lo que yo propongo, mi postura o hipótesis, si es que de repente lo, lo requiere de esa manera, mis argumentos y finalmente mi conclusión. Entonces, varía un poco la estructura textual, teniendo en cuenta el tipo de texto, y depende de eso es lo que yo tengo que planificar. Les decía nuevamente al principio que la redacción académica tiene prácticamente dos componentes, ¿no? La investigación y el conocimiento de la estructura textual y de algunos recursos de la lengua española como las reglas, las reglas gramaticales y las reglas ortográficas. Bien, si vamos al proceso de redacción académica, pues tenemos tres momentos en los cuales podemos, resumir todo, ¿no? Algunos quizás que conocen algo de redacción sabrán que quizás estos mismos momentos se pueden disgregar en casi 8, llegando a la publicación. Pero a fines de quizás hacerlo un poco más rápido este tema, podemos ver que está primero la elección y delimitación del tema e investigación, en otras palabras, el fichaje. Yo delimito el tema. Si yo tengo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial como tema, es muy amplio. ¿Qué vas a investigar de la Segunda Guerra Mundial? Causas y consecuencias, la sucesión de los hechos, los personajes que intervinieron, los factores. ¿Qué vas a investigar? Tienes que ser bien delimitado el tema. Y una vez delimitado, empezar a investigar. Buscar fuentes de primera y segunda mano. De repente hay libros que recogen testimonios, lo hay, y de repente otros que haya libros que interpreten el hecho, o quizá también documentos más pequeños como artículos académicos, de una manera más resumida, y lo que tienes que hacer es hacer el fichaje. Para el fichaje, que a veces es un poco complicado porque, siendo sinceros, creo que a todos les cuesta empezar a transcribir en fichas pequeñas lo que va leyendo en libros impresos, o sea, en PDF. Pero hay herramientas, como por ejemplo un resaltador en línea que se llama Wava Tools, que nos ayuda a registrar en el mismo momento que vamos leyendo, resaltando y transcribiendo automáticamente mediante esta aplicación en un documento todas nuestras anotaciones y nos ayuda a organizarlas en carpetas en una nube para que esto no se pierda. Eso, por ejemplo, podría ayudarnos si es que tenemos buena conexión a Internet al momento de investigar y poder registrar de una manera más fácil todas las posibles citas que vayamos a utilizar, sea directa o indirectas, al momento de redactar. Y bueno, la planificación del texto, que es mediante un esquema numérico y que es lo que les quiero mostrar en este breve taller en realidad, y la redacción y revisión, la redacción del primer borrador y la revisión de tu texto en general. También lo corté porque yo entiendo que la necesidad más que todo son aquellos trabajos que utilizamos o que hacemos en la universidad. Entonces, por eso es que yo pongo solamente esos tres momentos. Si es que de repente alguno está interesado en desarrollar un poco más la redacción académica con fines de publicar o de hacer, por ejemplo, un paper o de hacer, por ejemplo, una investigación con mayores alcances, se puede hacer también consultando algunas otras herramientas que hay específicamente para ello. Y también en las dos sesiones que vienen intentaré llegar hasta ese tema
contemplando que es el ideal al que debemos alcanzar, ¿no? Bueno, a ver, eso es, por el momento, esto es lo que yo tengo con respecto a las nociones básicas. Pero había también un esquema que yo quiero mostrarles y no sé si creo que tengo que volver a compartir. Sí, creo que tengo que volver a compartir. A ver, el esquema que yo utilizo, es un esquema numérico. El texto narrativo se puede usar primera, segunda o tercera persona en realidad. Solamente que en el texto narrativo hasta puedes cambiar de persona, es decir, puedes usar primera, segunda y tercera, si deseas en diferentes momentos, dependiendo de la naturaleza del texto, ¿no? En cambio, si tienes, o sea, tienes esa posibilidad, si es un texto literario. Si es un texto periodístico, si es una crónica, por ejemplo, puedes usar primera. Si es un texto narrativo de corte histórico, tiene que ser tercera. Y si es un texto, es una biografía, tendría que ser tercera. Entonces, lo que pasa con el texto narrativo es que hay esa posibilidad de usar primera, segunda, dependiendo de el tipo de texto que te carguen a escribir. No creo que, o me corrigen, me parece que lo que más les dejan son textos de carácter académico, ¿ah? No creo que les dejen literarios, o si lo hacen, me corrigen, por favor. En una tesis o proyecto, tienes que redactar en tercera persona. No puedes redactar en otro tiempo. Eso es lo recomendable. A ver, no puedo compartir, no sé cuál es el problema. ¿Aún se ve lo que estoy compartiendo o no? ¿Todavía? Compas, ¿me Ahora pueden sí, confirmar? ahora sí. ¿Sí? Dale, Bien. dale un Este es poco un de esquema zoom. numérico, no sé si antes lo han utilizado. Ya, muchas gracias. Gracias por avisarme del Zoom. ¿Ahí está bien, compañeros? ¿O no? Sí, está bien. ¿Ahora se ve o no? Ayrton. Sí, tienes muchas Ya ventajas se ve. hacerlo. Puede parecer tedioso, pero si nos acostumbramos a hacerlo al inicio, nos puede ayudar luego a redactar con mayor facilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estructuro mi texto, en este caso es un posible artículo de opinión, digo posible porque no se redactó, lo hicimos con mis estudiantes del programa de bachillerato, eh, teníamos las tres partes del texto: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y de alguna manera, para guiarnos, decíamos, pues, ¿no?, que la introducción era la presentación del tema y tesis. La tesis, que es la propuesta o la postura de la persona al momento de redactar. Que el desarrollo tiene que ir claramente los argumentos, y se les pidió 3 como mínimo, y en la conclusión, la recapitulación de la tesis, es decir, volver a evaluar un poco, resumir quizás algunas ideas y dar una oración de cierre para completar nuestro texto. Entonces, este esquema numérico me ayuda a de repente jerarquizar los temas que voy a tratar. En la introducción, por ejemplo, tendría que introducir el tema. Básicamente es la infodemia, que es esta proliferación de información que muchas veces puede ser contradictoria y que es un término que en realidad llama bastante la atención, pero que a veces no está muy bien definido, ¿no? El tema concreto en realidad era sobre el papel de estos medios de comunicación durante la emergencia sanitaria. Entonces, en la introducción hablábamos un poco de la infodemia, una anécdota contando anécdota que le pasó a uno de mis estudiantes sobre esos mensajes de WhatsApp que te decían cómo prevenir o curar la enfermedad que hoy está quejando al mundo, que obviamente era falsa, ¿no? Comentarios sobre este tema que se llama la infodemia y la tesis, o sea, ¿qué piensas tú? Aquí todavía está sin desarrollar. La tesis tendría que de repente tener
un poco más de ideas de apoyo, de repente explicando, pero se le ha dejado así porque todavía es la planificación. Se puede ir disgregando más. Entonces, con eso tranquilamente, si se dan cuenta, si yo empezara a escribir, solamente con estas ideas ya anotadas, podría escribir un párrafo o dos, si empiezo a desarrollarlas y utilizo los conectores pertinentes para poder armar coherentemente un párrafo. Igual con los argumentos. ¿Cuál es la idea entonces de cada uno de estos momentos? Que si yo tengo, por ejemplo, un número uno, significa que voy a escribir un párrafo. Y las ideas o subtemas que voy a tratar en el párrafo, le pongo o le doy 1.1. ¿Para qué? Para jerarquizar, para que se entienda que estas ideas dependen de ese tema en general. Ahora, seguro que en el colegio o de repente también en la misma universidad, ustedes han practicado lo que se llama la lluvia de ideas. También tiene otro nombre en inglés que lo usan, creo que es brain, no me acuerdo si estoy pronunciando bien. En fin, pero es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es casi lo mismo, es las ideas que se te van ocurriendo y lo vas apuntando. Pero aquí esas ideas las vas ordenando para ver si tienen coherencia y jerarquía según el tema a tratar en tu texto. En los argumentos, igual, yo he dado 3 argumentos de manera general. El papel de la prensa desde un inicio ha sido irresponsable, y luego tengo que demostrar eso, obviamente. La cantidad de información contradictoria genera confusión, citando algunos hechos, y la confusión también genera actos relacionales en la población. Entonces, cada una de estas ideas han sido apoyadas por ideas de respaldo, ideas secundarias, que se han redactado aquí, y que fácilmente nos llevaría a escribir un párrafo por cada uno de los números, como ya les vuelvo a repetir. Y finalmente está la recapitulación de la tesis, los peligros de la infodemia, ¿no? Hablar un poco más en general de aquellos peligros que nos pueden suscitar el tema de estar con información y con la proliferación, recibir uno y otros mensajes. Eso es por ahora, al menos, los temas del planificador textual, que es un esquema numérico. Ese es un esquema numérico. Se pone el tema arriba, se pone quizás el subtema como parte de un párrafo, y así, cada párrafo tiene que abordar un subtema y tiene que tener sus ideas de respaldo. Si yo quiero Compañero, desarrollar un poco más la idea, podría ser un 1.1. Ángel, Ayrton, está viendo en blanco la pantalla, o es mi máquina. No sé si confirman más no compañeros. carga. Ah, ¿Cómo más, compañeros? Se ve borrosazo. Se ve borroso. ¿Es tu máquina? Se ve borroso. A ver, Quizás vuelvo a vuelvas compartir entonces, quizás porque vuelvas no a sé cuál. compartir porque se veía borroso. Me imagino que es la conexión. Acabo de compartir y quizás apago mi cámara para mejorar. ¿Sí? Pero creo que hasta ahí se entendió la idea, porque en realidad me gustaría mejor mostrar otro esquema de redacción hecho a partir de un texto. O sea, primero se ha leído el texto y luego el esquema numérico. ¿Hasta ahí se entendió todavía o pedirían que lo repita esa parte? Ya, entonces. Bien. ¿Ahora sí se ve o no? ¿O se ve borroso? Me confirmen, por favor, compañeros, está cargando. sí, se ve ahora. Dale un poquito de zoom. Ya. Debe ser la conexión a internet que en algún momento no me ayuda. Ya. ¿Sí? Ven, por ejemplo, el esquema, en este caso les he dejado, porque lo he compartido en la carpeta que les acompañé, no sé si les ha pasado un enlace, ahí hay bibliografía y también estos materiales. Acá hay una lectura y al final, eso es también algo que hicimos con mis estudiantes para poder entender cuál es la función de un esquema numérico. El esquema numérico es como si yo hiciera un índice para planificar mi texto. Pero les vuelvo a repetir, ¿no? Si acá, por ejemplo, ustedes ven un 1.1 y yo pongo anécdota personal porque es el resumen de lo que he encontrado en el texto, si yo fuera a planificar, quizás puedo agregar un 1.1 y si quiero desarrollo brevemente la anécdota. Y puedo hasta volver a poner otro comentario más.
¿Con qué idea? Yo la vuelvo a repetir. La idea es tener todas las oraciones ordenadas y, si es posible, utilizando conectores y editando un poco el texto, ya tendría mi artículo escrito. Eso me puede ayudar. Ahora, hasta aquí llego yo un poco con la planificación y con el tema de de la tipología textual. Pero también es necesario, como les había dicho, manejar siempre una lista de recursos académicos que me ayuden a hacer más fácil este proceso. Porque también entiendo que en la universidad el tiempo es cortísimo, igual es cuando tenemos que hacer algún trabajo, los que ya somos egresados, y necesitamos con velocidad de repente armar un texto, y no tenemos muchos recursos a la mano. Entonces, ¿sí se ve ahora la lista que estoy compartiendo o no? ¿Sí Sí, sí se ve, sí se o ve. no? Dale. Esto solamente es para recomendarles, ¿de acuerdo? Igual las siguientes clases se va a desarrollar. Este, por ejemplo, es un resaltador en línea, es una extensión que yo puedo poner como extensión en mi navegador. ¿Y qué va a hacer? Me va a abrir todos mis documentos y yo voy a poder utilizar automáticamente cuando haga clic, un resaltador para poder guardar las ideas que voy resaltando en un archivo aparte. Así ya tengo mis citas guardadas para poder trabajar. Este es un generador de citas y referencias, se llama MyBib. Lo pueden ustedes utilizar para generar las citas en APA y también las referencias si es que no tienen todavía mucha práctica o no han consultado todavía muy bien estas normas. Y aquí quería preguntar algo. ¿Qué versión están usando? ¿La sexta o la séptima versión en APA? Este año nos ¿Saben? han pedido la séptima ya algunos profesores, Ya ¿no? les... Ya. Lo interesante es que esta extensión ya está actualizada, tiene la séptima. Lo único que tendrían que ustedes hacer, si es que de repente por ahí hay algún error, porque recordemos que esto es un programa, es un software, la, no es una persona la que hace esto, de repente puede haber un error, tendré que revisar en función de algunos conocimientos que tenga de la norma SAPA para poder corregirlo, ¿no? Duda de escritura, si es que tienen dudas de cómo se escribe una palabra, cómo se usan los signos, Fundeo es una buena, es, es un buen- es una buena página. Más allá de la RAE, en realidad Fundeo tiene dudas muy específicas, muy importantes. Organizador de páginas de consulta, esta es opción, esto es algo que lo recomiendo, pero ya es dependiendo de cada uno si lo usan, ¿no? Lo otro sí les insistiría en que lo usen. El Wakelet es una herramienta que se guarda en tu navegador todas las páginas que tú consideres pertinentes. Es decir, haces un repositorio en tu mismo navegador y al momento de abrir el navegador puedes abrir este repositorio e ir a las páginas que te interesan consultar. Y por último, como también para ayudarles, yo les he puesto en los motores de búsqueda que recopilamos entre profesores hace unos meses en un taller de diversas áreas, hicimos como un repositorio para los estudiantes de diversos colegios de Latinoamérica para que puedan hacer sus trabajos monográficos, los trabajos que se hacen en el bachillerato internacional. Entonces aquí tenemos algunos repositorios de diversas áreas que pueden consultar. Sobre todo hay artículos académicos. Difícil que encuentren algunos textos completos, salvo en páginas como Biblio 29 Lengua o Claxo, por ejemplo, que sí tiene páginas completas. Y vuelvo a incidir en esto porque, como les digo, ¿no? Es también necesario, a veces por la premura del tiempo para redactar, manejar fuentes a la mano para sacar rápido alguna información y poder hacer nuestros trabajos. Academia.edu también es interesante, las personas suben cantidad de información, hasta libros enteros he encontrado ahí, difíciles de conseguir, y este repositorio también. Más que entonces hablar sobre estos temas en general, ahora no sé si en estos momentos podría haber algunas dudas o consultas específicas sobre lo que se ha explicado o de repente sobre temas de redacción en general. Profesor, disculpen, no sé si ¿Sí se veía podrían lo que estaba mostrar una compartiendo? captura. No, ya cesó, ¿no?
Ahora sí ya no está compartiendo. Le decía, no sé si se podría pasar el documento al WhatsApp para para saber de los links, como lo hemos visto rápido, o quizá no sé. Yo le pasé a Ayrton una carpeta en Drive donde los compartí y está todo organizado ahí. Bibliografía, las diapositivas, un manual en APA en séptima edición, uno en sexta también por si acaso, unas diapositivas sobre APA que les puede servir para que se guíen, los links y los repositorios que les pueden servir también. No sé si el compañero Ayrton se los ha pasado o si no, en todo caso también Sí, se los paso. Sí, está en Drive, me dice Ani Pintado. de pasado ayer, básicamente a todo el grupo, en dos oportunidades. Quizás hay algunos compañeros que recién se suman al grupo de WhatsApp el día de hoy o ayer por la noche ya no han podido acceder, pero nuevamente lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que se puedan acceder todos, ¿no? Gracias, compañero, gracias. Sí, como venido hoy día no he Ya. sabido. Profesor. No sé si hay más preguntas. Igual de todas maneras, a mí me gustaría saber qué tipo de textos son los que más les cuesta o más les interesa aprender a redactar. Ensayo, monografía, artículo académico, reseña. ¿Qué tipo de textos les suelen? No sé si lo pueden escribir en el chat quizás, lo que más suelen escribir. Ensayos y monografías les dejan. Todo, dice Inocencio. Ensayos. Es lo más frecuente, es un ensayo, ¿no? Proyecto de investigación, ya, con proyectos de investigación, monografía y ensayos, más que todo redacción en general, más de las monografías, ya, ya, de acuerdo. A ver, en el caso, por ejemplo, de la monografía, lo importante es entender primero que tenemos que partir de una pregunta de investigación bien delimitada, es decir, hacerme una pregunta sobre un tema en específico y responderla de manera, tomando una postura. Eso si es que me piden una monografía de corte discutible, ¿no? Pero si es una monografía para explorar o de repente de manera compilatoria, basta con delimitar el tema y estructurar los subtemas que necesito. Por ejemplo, si yo voy a hacer una monografía sobre, eh, pongamos un caso, una obra literaria, de repente voy a hacer mi monografía sobre eh, el existencialismo en El varón rampante de Italo Calvino, pues tendría que básicamente estructurar tres partes de la monografía. Primero, hablar del existencialismo en general, de la obra de Italo Calvino en general, sus características, de manera, eh, puedo detallarlo en el esquema, como un esquema numérico, y luego encontrar ya las evidencias mismas, con citas y algún análisis crítico de esta obra, de cómo se evidencia y qué tipo de existencialismo hay de repente en esta obra. Y en las conclusiones simplemente reiterarlas. Entonces, a veces nos complicamos mucho porque la verdad también los profesores nos meten mucho miedo, pero la redacción es un tema de organización y de un poco más que todo de planificación. Si no hay eso, sí me suelo confundir. Entonces ya, lo de monografía, yo también puedo subir un esquema que tengo, que trabajo con mis estudiantes bastante, y en el caso de los ensayos, lo que es muy necesario es tener en cuenta la tesis, es decir, qué postura vas a defender en tu ensayo. Y eso también depende mucho. El profesor te dice ensayo, pero ¿qué tipo de ensayo? ¿Hay libertad? ¿Es un ensayo académico con subtemas, con subtítulos? ¿Es un ensayo en general nada más donde vas a discutir? Entonces, eso también es algo que al menos los profesores deberían dar un poco más de pautas. Pero si te dice ensayo nada más en general, bueno, puedes partir de cuál es la tesis. Y necesitas, en el caso de la tesis, tener en cuenta la oración central. ¿Qué quiere decir la oración central? A ver si puedo compartir por aquí. La oración central es en todo caso la postura que tú tomas, pero no solamente es una afirmación, sino se apoya de otras ideas. Por ejemplo, no sé si se está viendo. Aquí
aquí está resaltado una oración central. Sí lo ven, ¿no? Dice, la irrelevancia de las opiniones expresadas en Twitter. Hasta ahí solamente tengo el tema, porque no hay verbo. La irrelevancia de las opiniones expresadas en Twitter. ¿Dónde estaría la afirmación o postura de Eco? Dice, es que habla todo el mundo. Y para apoyar esta idea de que habla todo el mundo y por eso es irrelevante, dice, y entre todo el mundo hay quien tiene fe en aspiraciones de la Virgen de Medjugorje, quien va al quiromante, quien está convencido de que el 11 de septiembre fue una trama judía y quien cree en Dan Brown. Entonces, estas ideas, No se está como viendo, que Ángel. no se ve. Gracias por decirme de nuevo. No sé, si creo que es mi cámara. Tengo que apagarla. Sí, apaga mejor para que no sature la señal. Sí, eso básicamente. Ya. Ahora sí se ve o no. Me dicen, por favor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se ve o no? Bien. Te decía, esta es una tesis porque hasta aquí yo tengo el tema. Las opiniones expresadas en Twitter. Ese es el tema. ¿Y la postura dónde se expresa? Cuando dice la irrelevancia de las opiniones expresadas en Twitter es que habla todo el mundo. Esa es una tesis todavía por desarrollar, pero se complementa con las ideas que vienen a continuación. Al principio la afirmación de Eco es que es irrelevante las opiniones en Twitter porque todo el mundo habla. Bien, pero está muy general, dice todo el mundo habla. Para reforzar esto, él pone algunos ejemplos, ¿no? Y de repente es un poco irónico. ¿Por qué? Por la libertad del texto, que es ensayístico, pero más va para lo literario en este caso. Entre todo el mundo hay quien tiene fe en las expresiones de la Virgen de Nueva York, por un ejemplo, quien va al quiromante y que está convencido que el 11 de septiembre fue una trama judía y quien cree en Dan Brown. O sea, estas oraciones, que son como ejemplos, hasta un poco satíricos, le ayudan a reforzar un poco la afirmación principal que había tenido Eco. ¿Yo puedo hacer lo mismo en otras situaciones, con otros temas? Sí. ¿Y por qué es necesario que yo defina bien la tesis? Porque la tesis me va a decir qué tipo de argumentos tengo que buscar. Y para no contradecirme, porque recordemos, los ensayos son textos debatibles, son textos donde yo defino una postura. Y entonces, como defino una postura, tengo que tener los argumentos coherentes para que esa postura sea sólida. Si es que mis argumentos de repente se contradicen, entonces ya mi ensayo empieza a tener algunos errores. Lo más común es que a veces uno piensa que en un ensayo puede ver lo bueno y lo malo. En realidad no es así. En un ensayo tienes que defender una postura, no puedes hacer un análisis global. Y si tomas de repente ideas que no son de tu postura, lo haces, pero más que todo para refutarlas o corregirlas, según tu perspectiva. Entonces, eso también es algo que hay que entender, ¿no? Y en el ensayo, al menos en el que nos piden en la universidad, tendría que redactarse estrictamente en tercera persona para no caer en ninguna ambigüedad. Eh, ya, se genera postura y tesis. Lo que pasa es que se genera confusión con postura y tesis. Es más, hasta se genera confusión con tesis, postura y opinión. Una opinión es desde está bien o está mal, o una opinión es algo que no tiene mucho sustento, es lo que tú crees, son opiniones. Los universitarios o los profesionales no podemos basarnos en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Es más, las opiniones hasta pueden estar cargadas de prejuicios morales, ¿de acuerdo? Una postura es prácticamente ya estar como que en contra, a favor de alguna propuesta o de algunas ideas existentes en torno al tema. Eso es un poco ya más claro. Yo estoy a favor, por ejemplo, quizás de que haya una nueva constitución. Yo estoy a favor, por ejemplo, del libre mercado. Yo estoy en contra, por ejemplo, de la pena de muerte. Es algo más claro. Esa es la postura. Pero la tesis ya es un poco más elaborado. Por ejemplo, diría, ¿no? La pena de muerte es un acto condenable porque se puede, se puede llegar a matar a un inocente si es que el proceso para llegar a esa sentencia no ha sido bien cuidado. Ahí hay una tesis porque yo ya tengo no solamente
el estar a favor o en contra, sino también ya tengo un desarrollo de ideas que me ayudan a sustentar esa postura. Entonces, eso es muy necesario para tener una diferencia entre lo que son las tesis, las posturas y la opinión. En todo caso, yo en realidad voy a tratar de estructurar también de esta manera. En una sesión voy a abordar específicamente el ensayo y quizás alguna tesis o monografía mejor, y en la otra quizás hablar también un poco de los trabajos que son un poco más largos, que son los proyectos de investigación, que a veces también nos dejan como final de curso. No solamente, obviamente el más difícil es el de la tesis, ¿no? Pero a veces nos dejan un proyecto de investigación como final de curso y ahí viene el problema porque hasta te dejan temas que parecen totalmente irrealizables. ¿Por qué? Porque no se tiene muy bien entendido cuál es la estructura a seguir. No sé, si, Mili, si es que está claro entonces lo que es tesis y postura, o faltaría de repente explicar algo ahí. No sé si te quedó claro, ¿no? Ya, en el caso del proyecto de investigación, primero hay que partir de una cuestión previa. Tener en cuenta si mi investigación es cualitativa o cuantitativa. Y ahí hay un problema con la universidad, dependiendo de cada facultad. En algunas universidades, en algunas facultades de la Universidad Nacional de Trujillo, te permiten tesis cualitativas y en otras no. En otras solamente tienen un esquema de corte cuantitativo. Entonces, ahí tendrías que, lamentablemente, ceñirte al esquema que te da la universidad y empezar a redactar de esa forma. Pero quizás lo que se necesita más en un proyecto de investigación, por ejemplo, es aprender a citar, cómo insertar las citas dentro del texto, que es algo que se hace en todos los textos académicos, y algo más importante aún es tener en cuenta en qué persona gramatical se redacta, que es la tercera, y qué recursos se utilizan. A lo que me refiero con recursos, por ejemplo, voy a lo siguiente. Un recurso es la argumentación, es decir, dar diferentes razones para defender una tesis o postura. Pero otro recurso, por ejemplo, puede ser la narración misma, el contar un hecho o un suceso que refuerce mi tesis o mi postura. Y otro recurso más elaborado aún y que es necesario entenderlo y que lo aprendemos normalmente en el curso de lógica es el de la definición. El intentar definir quizás algún campo u objeto de estudio que no está muy bien delimitado y que abordamos al momento de escribir. Eso sobre todo es en el tema del proyecto de investigación, porque se necesita ser muy claro en los términos que se utilizan y en aquellas categorías que van a darle sustento a nuestra investigación, ¿no? Ahora, dependiendo del tema también, ahí cambian las cosas, pero esas son las cuestiones generales en que tendría que decirles. No sé si hay algunas preguntas más con respecto al tema de redacción o no. ¿Queda claro lo del esquema, por favor? ¿O no hay claridad con respecto a ello? Sí, no sé si hay más preguntas, si no, ya hasta ahí sería mi intervención por el momento. Sí, Ayrton, yo Mili, tengo una cosa por decir. sí, Así esa pregunta porque veía este problema incluso que se generaliza para los estudiantes de la universidad, ¿no? Eh, a ver, otra cuestión también de la que se padece tanto tanto con los estudiantes de secundaria, ¿no? Los de los últimos años, así como los compañeros de los primeros ciclos de la universidad, es carecer de métodos de estudio. Eh, me refiero al tener opciones, ¿no? Para comprender un texto, ¿no? Muchas veces los estudiantes ni siquiera están acostumbrados al subrayado de un texto, al parafraseo, o mejor aún, a emplear algunos métodos de estudio. Hay algunos que nos permiten
transcribir un texto, ¿no? Transcribir un texto o ir organizando un texto, anotando las categorías, ¿no? Que vayamos encontrando. De esa manera también, de esa manera, abre paso a la investigación, ¿no? Y también, de alguna otra forma, pues, no nos permite ir interiorizando conceptos, investigando y dando nuestra opinión, ¿no? Entonces, me parece importante decir esto porque aquí, si bien es cierto, se concentran los compañeros que ya están en la universidad, pero dada la precariedad de la educación de la que venimos, pues muchas veces se carece de estos recursos básicos, ¿no? Entonces me parece que se puede dar algunos alcances también sobre ellos, ¿no? Para trabajar ya sobre alguna base, porque, por ejemplo, para hacer fichas, por lo menos, ya uno debe manejar fuentes, ¿no? Tener idea más o menos de cómo citar y demás. Entonces, era eso, compa. Bien. Sí, a ver, bueno, para reforzar un poco lo que dice la compañera Mili, es que en realidad parece que, o sea, estos pasos previos de la planificación y la investigación a veces hasta parece que fueran innecesarios o aburridos. Quisiéramos ir de frente a escribir, después de haber leído o investigado. El problema es que si yo no tengo claro sobre qué voy a escribir, qué ideas tengo, y sobre todo no recuerdo de dónde saqué esas ideas, pues el asunto se vuelve caótico. Entonces, es muy necesario. Yo quiero mostrarles, ya que Mili saca el tema, de repente cómo es que se maneja una herramienta en línea que les puede ayudar bastante y que se los había mencionado, que es un resaltador. Aquí yo tengo, por ejemplo, no sé si se ve, me avisan por favor si se ve. ¿Logran ver o no? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, se ve. Ya. Aquí yo tengo un texto en el portal Letras Libres. Quien estudie literatura o quien le guste la literatura, consúltelo. Tiene buenos ensayos. Y también hay a veces de historia y también de algunas novedades. Es más, a veces hasta publican libros enteros por aquí, ¿eh? Así que les recomiendo mucho que entren a este portal. Bien, yo tengo aquí un resaltador en línea que es el WadaTools. Ya está incorporado en mi navegador. ¿Yo qué hago normalmente cuando leo una página o estoy en una investigación? Como ustedes verán, por ejemplo, yo he resaltado varias páginas y aquí están guardadas lo que he resaltado y también están guardadas todo lo que yo he anotado. Pero para que se vea mejor, voy a un ejemplo. Cuando ya tengo esto instalado, yo hago clic nada más, resalto y salen los colores. De repente alguno de ustedes ya conocía esto. Y si no, bueno, les aconsejo que lo hagan. Y pueden tomar notas, si quieren. Por ejemplo, ¿no? Como están hablando de Pedro Páramo, yo voy a poner Juan Rulfo. Ya está. Entonces, automáticamente esto tendría que aparecer. ¿Dónde está? Y aquí, ya acá está. Tendría que aparecer aquí. Entonces yo puedo abrir, si deseo, este documento también. Y como ven, aquí, por ejemplo, eh, está la herramienta de copiar. Puedo copiarlo y si quiero copiarlo a un documento, de repente en un Google Docs, en un documento de Microsoft Office, o si no, mismo en esta herramienta se puede crear un documento e ir pegando mis citas. Y también te genera las citas bibliográficas. ¿Por qué digo esto, no? Porque ahora hay bastantes recursos en línea y a veces usamos más el Internet que la biblioteca, sobre todo en esta situación. Entonces, bien nos puede ayudar este tipo de herramientas. Se dice que hoy en día, más que hacer fichas, por ejemplo, los investigadores que ya tienen bastante trayectoria, lo que hacen es tomar notas en los mismos libros o a veces hacer o resaltar y luego pasarlo a un documento, ¿no? Ya no se hace tanto las fichas, pero si podrían hacerlo sería también muy interesante, que es básicamente recolectar información que me interesa o tomar anotaciones.
en esta herramienta en línea se puede hacer. Lo que tienen que hacer simplemente es ponerlo en su navegador, vale para Google Chrome, para Opera, Mozilla o de repente Yandex como yo uso, y lo pueden organizar de esa forma para sus trabajos. Entonces, esta es una de las herramientas que les puede servir, por ejemplo. Les sirve, es de mucha ayuda. Eso es como para complementar un poco lo que dice Mili, ¿no? Si yo no tengo claro qué voy a utilizar de las fuentes al momento de redactar, por eso es que me bloqueo y no tengo ni ideas ni cómo empezar, porque no tengo registrado nada. Entonces, es necesario que haga eso, recordar. Y esa es una deficiencia que quizás hay también en algunos cursos. Cuando yo llevé metodología de la investigación, por ejemplo, jamás nos, nos enseñaron ni siquiera de cómo hacer el fichaje, que es una técnica de investigación, ni cómo tomar una entrevista, que también es otra, ni cómo gestionar las fuentes de información. Entonces son cosas que lamentablemente uno aprende empíricamente, ¿no? Y que son muy accesorias, sí, pero que al final son el paso previo para después armar tu proyecto de investigación, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, ya se los he pasado. Ayrton, ¿qué pasó? ¿Acabó el tiempo? ¿Qué pasó? ¿La señal? Veía que comentabas algo, qué raro. Bien, no hay más preguntas entonces, ¿no? Compañero Ayrton, compañera Mili. Hola, hola, sí. A los compañeros, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta del tema expuesto, lo pueden hacer, ¿no? Con confianza nomás, ¿no? Que justamente hemos venido aquí para aprender y el compañero Banco está a disposición para responder las dudas o preguntas que haya, ¿no? Sí, como les digo, es algo Buenos días. básico. Ya luego voy a explicar específicamente los textos que tienen que... Buenos días. Boris, adelante. Sí, buenos días. Gracias. Boris. Tenía una consulta sobre el ensayo. Se mencionó que está presente, ¿no? La subjetividad de la persona, pero que también está en Claro. tercera persona. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que el ensayo tiene dos posibilidades. Puedes redactarlo en primera o en segunda, dependiendo, depende del autor. Por eso es que yo les digo bastante, ¿no? ¿Qué tipo de ensayo es el que le dice el profesor? Tú puedes redactarlo en primera o en segunda persona. La subjetividad, si lo haces en tercera persona, no estaría presente por la persona gramatical, sino estaría presente por tu postura, porque tomas partido por una u otra posición, porque te enfocas de repente en algún marco teórico anterior o en alguna teoría anterior. A eso me refería cuando hablaba de la subjetividad, ¿no? El ensayo es un texto que expresa la subjetividad porque tomas postura con respecto a un tema en específico, bien sea en primera o en tercera persona. ¿Sí? ¿O queda todavía alguna duda por ahí? Todo claro, gracias. Bien. Sí, eso es eh, exacto. Redactar en tercera persona se ve más formal. Sí, sí, si es que no les dicen ninguna aclaración, ustedes asuman que es un texto de carácter formal y háganlo en tercera persona como para no que no haya problemas, ¿no? Sino que me inquietaba porque por ahí algunos compañeros el año pasado me preguntaban para algunas tareas donde vi que les dejaban textos de carácter creativo, o sea, cuentos, ensayos literarios, entonces, o artículos de opinión. Lo que no está mal, pero creo que el nivel universitario exige quizás un poquito más de exigencia, ¿no? Entonces, por eso valía la aclaración el tema de la posibilidad de las primeras personas, de la primera y la tercera persona, disculpen. Bien, no sé si hay más preguntas en todo caso.
Bien, en todo caso, si no, las siguientes sesiones ya daríamos específicamente el ensayo, la monografía, el proyecto de investigación, el artículo académico, que es importante porque los van a ver en otros, en otros grados o quizás ya lo están viendo algunos de ustedes. A veces hay ensayos que dicen, emite tu opinión acerca de... ¿Así está redactada la instrucción del profesor? Emite tu opinión acerca de... ¿Así estaría? ¿O no? O sea, ¿te piden que hagas eso? Ya. Bueno, yo no quiero causar de repente algún malestar, pero esa instrucción está mal. Porque como ya lo dije, ¿no? Hay una diferencia entre opinión, postura y tesis. Además, que es redundar, porque ya de por sí estás atendiendo a la subjetividad de alguien. Entonces, si dices un ensayo, ya sabes que se va a trabajar una postura. Ya sabes que va a trabajar, que vas a trabajar una postura. No tendrías por qué decirle emite de opinión. Y esa es parte de las causas justamente de la confusión al momento de redactar. Si yo obviamente le digo a un estudiante, en tu ensayo vas a emitir tu opinión, pues lo primero que hace un estudiante es hablar del tema y luego decir, yo opino que, cosa que tampoco se debe hacer. En los ensayos, por ser de carácter formal o un texto más elaborado, académicamente hablando, tiene que haber claridad, concisión y brevedad. No hay claridad ni brevedad, ni concisión, ni mucho menos formalidad, si es que yo digo, por ejemplo, opino que, o digo, estoy de acuerdo con. No. La postura tiene que dejarse entrever de manera implícita, no explícitamente. Ese tipo de recursos de yo opino que o estoy de acuerdo o contra, lo puedo dejar para el discurso oral donde tengo que ser de manera inmediata más claro. Pero en el caso de un ensayo, formalmente hablando, no podrías utilizar, por ejemplo, ese tipo de fórmulas, ¿no? Yo opino que, estoy en contra de, estoy de acuerdo con este autor. Jamás. Podrías decir, este autor acierta cuando dice, y ahí ya estás expresando que estás de acuerdo. Y se ve más formal. Es más, se entiende que es más formal y hasta es más acertado porque estás calificando directamente como que es la idea correcta, por así decirlo, en vez de decir yo estoy de acuerdo con, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí, se tienen que cuidar bastante en la redacción. Y son carencias, como les digo, que una las puede tener en algún momento, porque quizás en el colegio no se enseñó bien, porque en la universidad tampoco a veces nos da los recursos que se necesitan y no queda de otra que aprender por tu cuenta, buscando manuales y escribiendo, que eso es muy importante también, tratar de producir siempre. Además, la redacción no solamente es importante, compañeros, para el tema del trabajo académico, para quienes están comprometidos con de repente un cambio a nivel de la universidad o de la sociedad, es necesario la redacción para, por ejemplo, los medios de prensa, que eso pueden hacer eventualmente, o también para, obviamente, la producción intelectual o cultural, que en algún momento cada uno o de manera colectiva emprenderá ya por su cuenta, más allá quizás de la misma universidad, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Compañeros, si tuvieran alguna pregunta o comentario al respecto. En caso de que no lo haya, vamos a finalizar con las palabras a cargo del responsable general del Círculo de Estudios, Huayna Calpa, el compañero Elton. Adelante, compañero. Antes, por mi parte, agradecer a los compañeros presentes y también de manera muy particular al compañero Ángel Flores, que nos está cediendo este tiempo eh, para, para dictar esta primera sesión, ¿no? Como las siguientes del taller de redacción.
Gracias, compas. Adelante, compañero Elton. Bien, gracias, compañera Mili. Bueno, solamente agradecer a cada uno de ustedes por su participación en nombre del Círculo de Estudios Huayna Calpa. Dar las gracias al compañero Ángel Flores por la ponencia que nos está brindando, sobre todo por el tiempo que se da. Igualmente, pedir a cada uno de ustedes que sigan participando de forma activa en este círculo de estudios. Inviten a sus compañeros a que se sumen a este taller en las clases siguientes. Como han podido observar, las clases están muy interesantes y tratan temas de la vida académica universitaria, que nos servirá de mucho para aclarar algunas dudas que tenemos. Bueno, y nada, solo me queda decirles, como el mismo nombre del círculo lo dice, fuerza joven, que de nosotros depende seguir con los cambios que en realidad hacen falta en esta sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros, y les esperamos la próxima clase.